Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de las sucesiones y series, donde vamos a seguir viendo las sucesiones monótonas y en este caso vamos a ver las sucesiones acotadas. Ya vamos a ver que cuando tenemos una sucesión monótona y está acotada, realmente es una sucesión convergente. Si no está acotada, es una sucesión divergente. Ahora, ¿qué es esto de las sucesiones acotadas? Vamos a verlo rápidamente. Nos dice que una sucesión se dice que está acotada por arriba si hay un número positivo m mayúscula tal que todos los términos de la sucesión son menores o iguales a ese número para toda n. Y nos dice que una sucesión se dice que está acotada por abajo si hay un número positivo m minúscula tal que todos los términos de la sucesión son iguales o mayores a ese número para toda n. Y una sucesión se dice que está acotada si está acotada por arriba y está acotada por abajo. Como pequeño recordatorio, aquí tenemos estas gráficas. Ya vemos lo siguiente, que esta sucesión realmente está acotada por arriba porque ya vemos que todos los términos de la sucesión son menores o iguales a este número de aquí. Digo que también pueden ser iguales porque aquí tenemos esta constante y ya sabemos que esta sucesión tiende a este número. Bueno, pues podemos sacar en claro que esta sucesión está acotada por arriba. Y esta otra sucesión ya vemos que está acotada por abajo porque todos los términos de la sucesión están por encima o son iguales a este número. Bueno, pues cuando tenemos una sucesión acotada significa que tenemos una sucesión que está acotada por arriba y que está acotada por abajo. Bueno, pues como digo, si tenemos una sucesión monótona y está acotada, es decir, que está acotada por arriba y por abajo, eso significa que la sucesión es convergente. Si no está acotada, significa que es divergente. Y para ver unos ejemplos, bueno, pues nos dice lo siguiente, que si una sucesión no está acotada, entonces se afirma que no es acotada. Una sucesión no acotada es divergente. Si tenemos una sucesión monótona y está acotada, es convergente. Si no está acotada, ya vemos que es divergente. Un ejemplo, bueno, pues ya vemos que tenemos esta sucesión de Fibonacci, esta de aquí. Podemos ver a simple vista que es no decreciente porque ya vemos que el término siguiente es mayor o igual al término anterior, pero ya vemos que no está acotada. Por mucho que esté acotada por abajo, ya vemos que por arriba no está acotada porque aquí ya vemos que crece de forma sin límite. Entonces, como no está acotada, podemos sacar en claro que esta sucesión de Fibonacci es divergente. ¿A qué hace referencia estos números? Estos números se emplean muchísimo en informática y en muchas áreas de la ciencia. Pero vamos a verlo con los conejos. Vamos a comenzar con un par de conejos. Y los conejos, bueno, pues cuando pasa un mes se juntan para tener crías. Y cada mes, una vez que se han juntado, tienen un par de crías. Bueno, pues ya vemos que el primer mes comenzamos con un par de conejos. El segundo mes tenemos ese par de conejos, de ahí que tenemos 1 y 1, que hace referencia al par de conejos, es decir, que tenemos 2 conejos el primer mes. El segundo mes tenemos 2 conejos, un par de conejos, y como ya ha pasado un mes, bueno, pues se juntan para tener crías. ¿Cuándo tienen las crías? A partir de que ha pasado un mes de que se han juntado, es decir, el tercer mes. ¿Y cuántas crías tienen? Tienen otros 2 conejos, un par de conejos. Bueno, pues ya vemos que el tercer mes, porque aquí tenemos el primer mes donde partimos de un par de conejos, el segundo mes todavía tenemos un par de conejos, aquí se juntan para tener esas crías, ese par de crías, y el tercer mes es cuando paren y tienen ese par de crías. De ahí que aquí tenemos 4 conejos, es decir, 2 pares de conejos. Cuando tienen ese par de conejos, se vuelven a juntar ese primer par de conejos que teníamos. Y el cuarto mes, bueno, pues vuelven a tener otro par de conejos. Por eso aquí tenemos 3 pares de conejos, porque ya tenemos 6 conejos. Pero en este mes se vuelven a juntar el primer par de conejos que teníamos y también el segundo par que tenemos aquí, porque ya ha pasado un mes. ¿Qué significa esto? Que el siguiente mes ya vemos que tenemos 10 conejos. Porque se han juntado la primera pareja de conejos y la segunda pareja de conejos que tenemos aquí. Y se han juntado en este mes. Ahora bien, ya vemos que en este mes se vuelven a juntar la primera pareja, la segunda pareja y la tercera pareja que tenemos. Y al cabo de un mes, bueno, pues ya vemos que tenemos 8 pares de conejos. Y así sucesivamente. Si lo queréis ver mejor, bueno, pues mirar esto en Wikipedia, poner sucesión de Fibonacci en internet y vais a ver que en Wikipedia os lo explica bastante bien, pero hace referencia a eso que os estoy comentando.
Y como digo, esta sucesión se emplea muchísimo tanto en informática como en varias áreas de la ciencia. Pero ya vemos que lo importante es que como no está acotada, por mucho que sea una sucesión monótona, porque ya vemos que es una sucesión no decreciente, porque ya vemos que el siguiente término es mayor o igual al término anterior, ¿vale? Pues ya nos queda claro que es una sucesión monótona, pero como no está acotada, por mucho que esté acotada por abajo, como no está acotada por arriba, eso significa que no está acotada, y eso significa que es una sucesión divergente. Recordar que para que una sucesión sea convergente, tiene que ser una sucesión monótona y tiene que estar acotada, es decir, que tiene que estar acotada por arriba y tiene que estar acotada por debajo. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio. Tenemos esta sucesión de aquí y nos está diciendo que está acotada por arriba, por 2. ¿Por qué nos está diciendo que está acotada por arriba por 2? Bueno, pues antes de nada acabamos de ver lo siguiente, que una sucesión tiene que estar acotada por arriba y por abajo para que sea convergente. Pero estos números, m mayúscula y m minúscula, no son los únicos números que tenemos. Imaginad que aquí tenemos 1 y aquí tenemos 0 y que todos los términos están comprendidos entre estos dos números. Ya vemos que está acotada por abajo por 0 y acotada por arriba por 1. Pero como digo, estos no son los únicos números. ¿Por qué? Porque ya vemos lo siguiente, que aquí tenemos 2, por ejemplo, y aquí tenemos menos 1. Y ya vemos que todos estos términos están por debajo de 2 y están por encima de menos 1. También si aquí tenemos 3, ya vemos lo siguiente, y aquí tenemos, por ejemplo, menos 2, bueno, pues ya vemos lo siguiente, que todos estos términos están por debajo de 3 y están por encima de menos 2. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque si nosotros averiguamos que todos estos términos están por debajo de 3 y están por encima de menos 2, sabemos que está acotada. Realmente aquí tenemos estas cotas inferiores y superiores, pero ya vemos que no son únicos, porque si nosotros averiguamos, como digo, que están por debajo de 2, por ejemplo, y por encima de menos 2, sabemos que está acotada. No hace falta sacar estos números realmente, porque ya sabemos que si está acotada por arriba y está acotada por debajo, sabemos que es convergente. Bueno, pues vamos a comprobar si está acotada por arriba y vamos a escoger el número 2, es decir, a ver si todos los términos de esta sucesión están por debajo o son iguales a 2. Y con eso, bueno, pues vamos a saber que está acotada por arriba. Como estamos escogiendo el número 2, y esto ya vemos que es bastante simple, es decir, si manipulamos el numerador, bueno, pues vamos a llegar a este número 2. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Como digo, si manipulamos este numerador y hacemos que sea igual a 2n más 2, porque ya vemos que este término de aquí es mayor o igual al anterior, porque el denominador sigue siendo el mismo, pero ya vemos que el numerador es mayor que lo que tenemos aquí. Como es mayor, ya sabemos que esta fracción tiene que ser mayor a esta otra. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque ya vemos que el 2 lo podemos factorizar. Si lo factorizamos, pues ya vemos que nos queda 2 por n más 1. Y como aquí también tenemos n más 1, si lo cancelamos, ya vemos que nos queda 2. ¿Qué podemos sacar en claro? Que todos los términos de esta sucesión están por debajo de 2. Pueden ser iguales a 2 o menores que 2. Para toda n mayor o igual a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta sucesión está acotada por arriba por 2. También puede estar acotada por arriba por 1, pero lo acabamos de comprobar con 2. Eso significa que está acotada por arriba. ¿Y qué podemos decir si está acotada por abajo? Bueno, pues fijaros en una cosa. Aquí, para esta fracción, como n son los enteros positivos, nunca vamos a obtener aquí en esta fracción un número negativo. ¿Qué significa esto? Que esta fracción siempre va a ser positiva. Bueno, pues ya vemos que esta fracción siempre va a ser mayor o igual a 0 para toda n mayor o igual a 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta sucesión está acotada por abajo por 0 y está acotada por arriba por 2. Como está acotada y es una sucesión monótona, ya sabemos que esta sucesión converge. Ahora tenemos que comprobar que realmente cuando tenemos una sucesión acotada, es una sucesión convergente. Y para verlo, bueno, pues aquí tenemos la definición. Ya vemos que la condición suficiente para la convergencia es la siguiente, que una sucesión monótona está acotada. Y si está acotada, tiene que ser convergente. Pero ya sabemos que todo necesita su demostración. Bueno, pues aquí lo tenemos.
Vamos a emplear la demostración con una sucesión no decreciente. Recordad que el número siguiente es mayor o igual al número anterior. Bueno, pues por suposición se dice que esta sucesión está acotada y por ello, bueno, pues ya sabemos que todos los términos de esta sucesión están comprendidos entre estos números de aquí. Es decir, aquí tenemos la cota baja y aquí tenemos la cota por arriba. Para toda n, es decir, para todo entero positivo. A su vez, esto significa que el conjunto infinito de términos, estos que tenemos aquí, está acotada por arriba y por tanto tiene una cota superior mínima o más pequeña que el límite. Es decir, que realmente la sucesión en realidad ya sabemos que converge a L. Ahora nos está diciendo que para un número epsilon, recordar a qué hace referencia epsilon, a un número bastante pequeño, que es mayor que 0, bueno, pues sabemos que realmente esta resta de aquí tiene que ser menor que L y consecuentemente ya sabemos que esta resta no es una cota superior de S. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si aquí tenemos el límite, imaginad, aquí tenemos el límite, como digo, y que epsilon, por ejemplo, es 0,01, ya sabemos que si tenemos el límite menos 0,01, esto tiene que ser menor que el propio límite. Y como es menor que el propio límite, bueno, pues más o menos lo tenemos por aquí. Y estos números no pueden ser una cota superior, porque aquí tenemos la cota superior o estos números de aquí mayores que este. Pero estos números que están por debajo de la mínima cota superior no pueden ser una cota superior, porque aquí tenemos la mínima cota superior. A partir de aquí, cualquier número puede ser una cota superior. Y lo mismo con la cota inferior. En consecuencia, existe un entero positivo n mayúscula tal que este término de aquí tiene que ser mayor que esta resta. Es decir, aquí tenemos el límite, aquí tenemos epsilon, y si hacemos la resta, bueno, pues más o menos tenemos aquí el resultado. Pero aquí nos está diciendo que tenemos un número mayor que esta resta, pero tiene que ser menor que el límite. Y como tenemos una sucesión que es no decreciente, ya sabemos que se cumple esta desigualdad de aquí. Aquí tenemos esta resta, que ya sabemos que el término siguiente tiene que ser mayor o igual a esta resta, que el término siguiente tiene que ser igual o mayor a este otro término, y así sucesivamente hasta llegar a L más epsilon. ¿Qué se concluye con todo esto para toda n mayor que n mayúscula? Bueno, pues que todos los términos que tenemos en la sucesión están comprendidos entre L menos epsilon y L más epsilon. O lo que es lo mismo que esta resta de aquí, es decir, cualquier término menos el límite, su valor absoluto, tiene que ser menor que 0,01. Digo 0,01 porque he escogido para epsilon, pero tiene que ser menor que epsilon. Y empleando las propiedades de las sucesiones o las propiedades de los límites que hemos visto anteriormente, con eso podemos determinar que el límite de esta sucesión, cuando n tiende a infinito, tiene que ser igual al límite. Y como pequeño recordatorio, aquí tenemos las propiedades de las sucesiones. Recordad que tenemos estas propiedades de aquí. Bueno, pues empleando estas propiedades, vamos a determinar que el límite de esta sucesión, cuando n tiende a infinito, tiene que ser igual al límite. Y como pequeño ejemplo, bueno, pues recordar que esta sucesión la vimos en el vídeo anterior y acabamos de ver que está acotada por arriba por 2 y está acotada por abajo por 0. Como es una sucesión monótona y está acotada por arriba y por abajo, eso significa que esta sucesión converge. Bueno, pues para terminar de entenderlo, vamos a realizar un par de ejercicios y dejamos el vídeo. Nos dice lo siguiente, que tenemos que demostrar si esta sucesión de aquí es convergente. ¿Cómo sabemos si es convergente? No hace falta obtener el límite, porque ya sabemos que si averiguamos que esta sucesión es monótona y que a su vez está acotada, ya sabemos que realmente es una sucesión convergente. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Para saber si es una sucesión monótona, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, podemos emplear esta división de aquí, es decir, este cociente. Recordad que en el numerador va el término siguiente y en el denominador va el término anterior. Ahora, fijaros en una cosa, ¿qué es lo que tenemos aquí en el numerador? Aquí tenemos números impares. ¿Y qué tenemos en el denominador? Tenemos números pares. Ya sabemos que los números pares los representamos con 2 por n y los números impares los representamos 2 por n menos 1. Es decir, para la primera posición, bueno, pues ya vemos que tenemos 2 por 1 es 2, menos 1
es 1. Para la segunda posición, bueno, pues ya vemos que tenemos 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. Para la tercera posición, bueno, pues ya vemos que tenemos 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. Y así sucesivamente. Ahora, en vez de sumar aquí n más 1, ¿cómo podemos representar un término mayor a lo que tenemos aquí y representarlo con el número n? Es decir, en términos de n, bueno, pues aquí lo tenemos. Esta n hace referencia al número en el que nos encontramos. Por ejemplo, nos encontramos en este número de aquí. Bueno, pues ya sabemos que para obtener este número, como estamos en la tercera posición, ya sabemos que tenemos 2 por 3 es 6, menos 1 es igual a 5. Y para obtener el término siguiente, que en este caso ya sabemos que es 7, empleamos esta ecuación de aquí, simplemente empleando el término anterior, es decir, el de la posición 3. Porque ya sabemos que tenemos 2 por 3 es 6, más 1 es igual a 7. Si ahora estamos en esta posición de aquí, en la cuarta posición, bueno, pues ya sabemos que tenemos realmente 2 por 4 es 8, menos 1 es 7. Y para obtener el siguiente término, que ya sabemos que es 9, empleando esta ecuación, bueno, pues ya sabemos que tenemos 2 por 4 es 8, más 1 es 9. Bueno, pues así es como obtenemos el término siguiente. Y para el denominador nos pasa exactamente lo mismo. Como son pares, ¿cómo obtenemos el siguiente término en términos de n? Bueno, pues simplemente sumándole 2. Y ya lo vemos. Aquí para la primera posición, bueno, pues tenemos 2 por 1 es 2. Para la segunda posición ya vemos que tenemos 2 por 2 es 4. Para la tercera posición ya vemos que tenemos 2 por 3 es 6. Y para la siguiente posición, que ya sabemos que nos va a dar 8, empleando el término anterior, es decir, n, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: 2 por 3 es 6. Y aquí tenemos 2 por 3 es 6, más 2 es 8. Y obtenemos el siguiente término en términos de n. Bueno, pues aquí tenemos el término siguiente y recordar que en el denominador tenemos el término anterior, es decir, esta fracción de aquí. Y como estamos dividiendo esta fracción, recordar que aquí tenemos estos números impares y aquí tenemos los números pares. Para que se cancelen, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos esos números pares, esto se cancela, aquí tenemos los números impares, esto se cancela y todo lo que hacemos en el denominador lo tenemos que hacer en el numerador. Aquí lo tenemos. Representándolo de esta manera, bueno, pues ya vemos lo siguiente, que todo esto, voy a ponerlo mejor, todo esto se cancela, que todo esto se cancela y ¿qué nos queda? Nos queda esta fracción de aquí, es decir, 2 por n más 1 entre 2 por n más 2. ¿Qué podemos sacar en claro? Que esta fracción ya sabemos que es menor que 1, porque ya vemos que el numerador es más pequeño que el denominador. Como el numerador es más pequeño que el denominador, ya sabemos que esta fracción tiene que ser menor que 1. ¿Qué significa esto? Que esta sucesión es monótona y ya sabemos que es decreciente. Ahora, para saber si está acotada, bueno, pues ya sabemos que tenemos que saber si está acotada por abajo y por arriba. Eso significa que está acotada y como tenemos una sucesión que es monótona, vamos a ver que realmente esta sucesión es convergente. ¿Cómo sabemos si está acotada por abajo? Bueno, pues ya vemos que está acotada por 0, porque ya vemos que aquí nunca vamos a obtener un número negativo. Recordad que aquí tenemos esos enteros positivos y aquí tenemos realmente los números impares, los enteros impares, y aquí tenemos los enteros pares y siempre son positivos. Eso significa que esta fracción nunca va a ser negativa y es por ello que esta fracción tiene que ser mayor que 0. Ahora, si representamos toda esta fracción en pequeñas fracciones, bueno, pues ya sabemos que tenemos 1 entre 2, por 3 entre 4, luego por 5 entre 6 y así sucesivamente, y luego ya sabemos que nos queda esta parte de aquí. ¿Qué podemos sacar en claro? Bueno, pues como el numerador siempre es más pequeño que el denominador, todas estas fracciones ya sabemos que son menores que 1 y al quedar multiplicando todas estas fracciones ya sabemos que va a ser menor que 1. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta sucesión está acotada por el 0, por abajo, y por el 1, por arriba. Y aquí tenemos el resto de términos. Como está acotada y es una sucesión monótona, ya sabemos que realmente esta sucesión converge. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que demostrar si esta siguiente sucesión que tenemos aquí, que se está representando de forma recursiva, bueno, pues si realmente es convergente, y para ello, bueno, pues tenemos que saber si es una sucesión monótona y está acotada. Si todo eso se cumple,
ya sabemos que realmente es una sucesión convergente. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Para saber si la sucesión está acotada tanto por abajo como por arriba, bueno, pues recordar que aquí tenemos a sub 1, que es igual a 1, y para obtener el siguiente término, simplemente tenemos que emplear el término anterior para obtener el término siguiente. Recordar que esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues como teníamos esto de aquí, 1 entre 4 por a sub n más 6, y queremos obtener a sub n más 1, el siguiente término, bueno, pues ya sabemos que lo obtenemos con el término anterior. Como en este caso estamos obteniendo a sub 2 y tenemos a sub 1, realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos 25 entre 4, o lo que es lo mismo, obtenemos 6,25. Olvidaros ahora de este 8, simplemente obtenemos este decimal. Bueno, pues continuamos. Para obtener el siguiente término, ya sabemos que tenemos que obtener el siguiente término, ya sabemos que tenemos que emplear el término anterior, en este caso 25 entre 4. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución y dándole solución a esto que veis aquí, ya vemos que obtenemos 121 entre 16, o lo que es lo mismo 7,5625. Y para el siguiente término, bueno, pues lo mismo, simplemente tenemos que emplear el término anterior, que es el que acabamos de obtener. Realizando la correspondiente sustitución, obtenemos el término siguiente, que ya vemos que es igual a 7,890625. ¿Qué podemos sacar en claro? Que todos estos números que hemos obtenido son menores que 8. Y como aquí nunca vamos a obtener un número negativo, bueno, pues podemos sacar en claro que esta sucesión está acotada por abajo por 0 y está acotada por arriba por 8. Como está acotada, bueno, pues podemos sacar en claro que es convergente, pero antes de nada tenemos que saber si es monótona. Si es monótona, como está acotada, vamos a ver que realmente esta sucesión es convergente. Y para saber si es monótona, bueno, pues ya sabemos que todos los términos son menores a 8. Y para representar este número que tenemos aquí, que pertenece a la sucesión en términos de n, bueno, pues empleando un poco de álgebra, bueno, pues ya vemos que tenemos 3 cuartos por a sub n, que ya sabemos que tiene que ser menor que 8, bueno, pues igualándolo a 8, ya vemos que obtenemos 6. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que este 6 lo podemos reemplazar por esto otro que veis aquí, 3 cuartos por a sub n. Pero estamos sustituyendo en este caso ahora 6, pero ya sabemos que todos los términos son menores que 8. Es decir, que aquí realmente no vamos a emplear 8, sino que vamos a emplear un número menor a 8. ¿Qué significa esto? Que este término tiene que ser menor a este otro que vemos aquí. Y este término que vemos aquí en la parte de la izquierda ya sabemos que es igual al término siguiente. Y este que veis aquí es el término anterior, porque hemos igualado 6 a 3 cuartos por a sub n, empleando 8. Bueno, pues ya vemos que el término siguiente realmente es mayor al término anterior para toda n. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la sucesión es monótona, que es creciente. Como es monótona, creciente y está acotada, eso significa que la sucesión es convergente. Ahora, para obtener el límite, con todos estos datos que tenemos aquí y empleando las propiedades de las sucesiones, ¿cómo obtenemos nosotros el límite? Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar lo siguiente, que el límite de esta sucesión cuando n tiende a infinito ya sabemos que es igual a L, y que el límite del término siguiente cuando n tiende a infinito tiene que ser igual a L, porque es nuestro límite. Bueno, pues aquí tenemos el término siguiente, que lo representamos de esta manera. ¿Y cómo le damos solución a este límite? Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos por un lado este límite, cuando n tiende a infinito, tenemos un cuarto a sub n, y por otro lado tenemos este límite cuando n tiende a infinito de 6, y ya sabemos que este límite es igual a 6, aquí lo tenemos, y que este otro, bueno, pues podemos retirar la constante del límite, nos queda este límite de aquí, y como este límite ya sabemos que tiene que ser igual al límite, es decir, a L, bueno, pues realizando la correspondiente sustitución, ya vemos que obtenemos que el límite es igual a un cuarto por el límite más 6. Despejando para L, ya vemos que obtenemos 8. Recordar que era nuestro límite. Porque ya hemos visto que esta sucesión está acotada por arriba por 8 y estaba acotada por abajo por 0. Bueno, pues aquí tenemos nuestro límite. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí todo esto de las sucesiones. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con las series, que es lo último que vamos a ver en este tema para acabar con el curso. ¡Hasta la siguiente!